Que el Señor les bendiga en esta noche. En esta noche vamos a estar estudiando la escuela bíblica basada en la revista El Discípulo y vamos a estar en la lección 22, Sabiduría, Camino, Verdad y Vida. Esta que le habla es la reverenda Vilmary Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en San José de Manatí. Les saludamos, les damos la bienvenida y qué bueno que está sintonizando este programa donde esta palabra sabemos que será de esperanza para su vida. Y en estos momentos tendremos una palabra de oración. Señor, te damos gracias por esta hermosa noche en que podemos compartir tu palabra, en que podemos aprender, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. Te suplicamos, Señor, que a través de esta lección tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, y que si hay alguien, Señor, que no te conoce, que en esta noche, Señor, pueda abrir la puerta de su corazón y recibirte como su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Te invitamos a que busques tu Biblia. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 14. Y las personas que tienen la revista El Discípulo, estamos en la lección 22. Los objetivos de esta lección es examinar cómo se relaciona lo que Jesús afirma, que Él es el camino, la verdad y la vida, con la sabiduría que hemos venido estudiando todo este trimestre. Y vamos a explorar la relación entre estas tres dimensiones de la sabiduría. Entender que Jesús declara esto en un momento muy difícil en su vida y la de sus discípulos. Y estas palabras deben sernos útiles a nosotros y a nosotras en estos días que pasamos por momentos tan difíciles. Y también como parte del objetivo está invitarnos a reflexionar sobre el modo en que las palabras de Jesús en aquellos momentos difíciles nos ayudan en el día de hoy con la pandemia que estamos padeciendo. En el bosquejo tenemos en primer lugar la exhortación a creer en Jesús en el versículo 1. El versículo 2 y 3, Jesús explica el propósito de su partida. En los versículos 4 al 7, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los versículos del 8 al 11 está la petición de Felipe. Y los versículos 12 al 14, el significado de pedir en nombre de Jesús. Y siempre, ¿verdad? También nuestra lección tiene un vocabulario que nos ayuda a entender mejor, ¿verdad?, esta porción bíblica. Tomás es uno de los discípulos de Jesús. En los otros evangelios se incluye su nombre en la lista de discípulos, pero no se dice más acerca de él. Es solo en el evangelio de Juan el que nos cuenta algo acerca de él. Su sobrenombre era Dídimo, que quiere decir gemelo. Pero del hermano gemelo que debe haber tenido no se sabe nada. Es famoso particularmente porque dudó de la resurrección de Jesús y por tanto, injustamente su nombre se ha vuelto sinónimo de duda o escepticismo. Felipe, nombre relativamente común en la antigüedad, había sido el nombre del rey Felipe de Macedonia, padre de Alejandro el Grande. En el Nuevo Testamento aparecen otras personas del mismo nombre, que no deben confundirse con él. En Hechos 6:5 se menciona a cierto Felipe como uno de los 6 designados para administrar los suministros para las viudas. Más adelante, en Hechos 21:8, se habla de Felipe el evangelista, cuyas hijas predicaban. La relación entre estos varios Felipes del Nuevo Testamento no está del todo clara. Y ahora vamos a comenzar a leer la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Quién está hablando? Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Vemos, ¿verdad?, como introducción a este pasaje, que el pasaje que estudiamos en esta lección es bien conocido por la mayoría de las personas creyentes. Particularmente se conoce muy bien nuestro texto áureo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como vimos en las lecciones pasadas, la sabiduría humana no es sencillamente saber mucho o tener mucha información. La sabiduría ciertamente es una forma de vida. Y esa forma de vida es reflejo de la sabiduría de Dios, que se aprende y manifiesta tanto mediante nuestras acciones como mediante nuestras decisiones y palabras. Nuestra sabiduría es reflejo de la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios es el mismo verbo que se encarnó en Jesucristo. El Señor Jesús nos invita a que a través de nuestro testimonio de vida anunciemos la sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría siempre va acompañada del amor. Cualquier supuesto testimonio que una persona cristiana diga tener, que no lo haga por amor, sino por cualquier otra razón o motivación, no es un buen testimonio. La verdadera sabiduría siempre va acompañada del amor. Y en estos momentos vamos a ir al análisis de la Escritura. El ambiente que hay cuando Jesús dice estas palabras es una profunda inquietud de parte de los discípulos. ¿Por qué razón? Porque están desconcertados por la salida de Judas. Están también inquietados por la predicción que hace Jesús de la negación de Pedro. Y también están muy inquietos y turbados por la afirmación de la marcha de Jesús relacionada con su muerte en la cruz. Y en medio de esta situación y este ambiente que impera en esta comunidad de los discípulos, Jesús les invita a tener confianza y le dice, no se turbe vuestro corazón. El verbo tarazo significa en el Evangelio de Juan una conmoción profunda, una verdadera turbulencia. Esta expresión significa una conmoción en toda la persona. Así era como los discípulos se sentían. La ida de Jesús preocupa a los apóstoles. Ahora, al formarse la nueva comunidad, Jesús les hace ver que aun cuando tiene que marcharse, ellos tendrán una relación con Dios Padre muy semejante a la que Jesús tiene con Él. En este capítulo 14 del Evangelio de Juan podemos ver la relación total de Jesús con el Padre, de quien surge, de quien ha venido y al que ahora retorna. Él es la raíz de su existencia. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Estos dos versículos, el versículo 7 y 8, nos resumen todo el capítulo. Explican algo que ya no puede ser callado, las ansias de Dios Padre y de Dios Hijo de darles a conocer a sus discípulos y a esta comunidad que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, que el Padre y Jesús son uno solo, porque es un solo Dios y un solo Señor. Jesús es el camino,
la manifestación definitiva de Dios. No hay otro que debamos esperar. Él es Jesucristo el Señor. Y el que conoce a Jesús conoce al Padre. El que conoce a Jesús ha experimentado quién verdaderamente es el Padre. Así que la frase de Felipe, Señor, muéstranos al Padre, nos basta, explica la necesidad que en primer lugar tenían los discípulos y luego la comunidad de saber quién era el Padre y su relación con Jesús. La respuesta de Jesús es inmediata: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Felipe le dice a Jesús que le muestre al Padre, él deja ver que no ha comprendido quién es este maestro que él ha estado siguiendo. Desde el primer capítulo del Evangelio de Juan se nos dice que en el principio era el Verbo o la palabra, que el Verbo era Dios, que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por esa razón es que quien ve a Jesucristo ve a Dios, y quien conoce a Jesús conoce a Dios. Esta relación del Padre con Jesús hará que se introduzca el tema del Espíritu. Jesús le llama al Espíritu Paráclito. Es el Espíritu de la verdad. La persona de Dios Padre se hace presente en los discípulos de Jesús y en la comunidad. Esta presencia de Dios no agota todas las posibilidades de encuentro con el Cristo vivo cuando Jesús resucita de la muerte. Antes de la resurrección de Jesús, todavía los discípulos no han entendido quién verdaderamente es Jesús. Por eso es esta pregunta de Tomás que es tan importante para que podamos nosotros también comprender que quien ha visto a Jesús ha visto al Padre. Así que después de su muerte y resurrección, verdaderamente entonces ellos conocen a Dios por la comunión con Jesús mediante el Espíritu de la promesa, ese Paráclito, el Consolador que le habrá de mostrar todas las cosas. Y así logran entender que el Padre permanece en Jesús y Jesús permanece en el Padre. El encuentro con ese Cristo vivo es siempre nuevo y queda abierto al futuro. Toda persona que le da cabida a Jesucristo en su corazón, cuando tiene ese encuentro con el Dios verdadero y real, siempre que nos acercamos a Dios con corazones contritos y humillados, tenemos experiencias nuevas, experiencias maravillosas, y esas experiencias nunca agotan el significado, nunca podemos realmente hablar de todas las cosas hermosas y maravillosas que tiene nuestro Dios. Así que en este momento, cuando Jesús habla, lo que era futuro para Jesús en el momento de sus palabras, ya es presente para los discípulos, pero a la vez esta presencia deja ver un futuro de plenitud que el Espíritu irá realizando. Jesús no es solo el camino, sino es la verdad y la vida. Él no es solamente el camino hacia la verdad, sino la verdad misma. Jesús añade que Él es la vida. La verdad a la que Jesús se refiere es la vida. Pedir al Padre en nombre de Jesús significa pedir lo que Él desea que pidamos. Esto es bien importante entenderlo, porque dice, ¿verdad?, que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo nos será dado. Pero esto es cuando tenemos esa comunión con Dios, esa cercanía con Dios, cuando lo hemos recibido en nuestros corazones, que entonces sabemos cómo pedir, y el Espíritu Santo también nos ayuda a estar en sintonía con lo que Dios quiere que nosotros pidamos, porque Él conoce qué es lo que verdaderamente nos conviene. Así que esto solo se puede lograr con esa relación cercana, íntima y constante con nuestro Señor. Y el Espíritu nos hace pedir aquello que está en perfecta sintonía con la voluntad del Padre. La afirmación de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida tiene profundas implicaciones para nuestra vida, porque Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús nos lleva por el camino de la sabiduría de Dios, un camino ciertamente estrecho y difícil. Jesús nos lleva al camino de la vida y de la sabiduría. En cambio, la vida sin Jesús, aunque parece que es un camino ancho, cómodo y atractivo, es el camino de la necedad y es el camino que nos lleva a la muerte.
Así que es preferible seguir a Jesucristo, quien es el camino, aunque este camino sea difícil y aunque a veces sea difícil seguirle, porque Jesús es el camino que conduce a la sabiduría y a la vida. Jesús como verdad nos enseña lo que hay que saber para seguir el camino que lleva a la vida, a la verdadera vida. Y el principio de todas las cosas es que Dios es amor y todo cuanto hay es obra suya. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y como parte también de la aplicación, Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz que alumbra a toda persona que viene a este mundo. La luz que les da sabiduría y conocimiento. ¿Y cómo se adquiere esto? ¿Y cómo podemos tener esto? ¿Y cómo recibimos a ese Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida? Por el gran amor de Dios, por su gracia, el Señor nos da la oportunidad de recibirlo en nuestros corazones como un regalo, como una dádiva. No hay nada que usted y yo podamos hacer para merecer ese regalo de amor que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, para que seamos salvos, para que tengamos vida abundante en Él. Y el camino para llegar a Dios es Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Así que Jesús es la vida porque es salvador y dador de esa vida. Y la sabiduría es toda una forma de vivir, de pensar y de sentir. Y lo vamos aprendiendo según seguimos a Jesús. Esto es un caminar, esto es un día a día. Cada mañana cuando nos levantamos, damos gracias a Dios por un nuevo día, nos ponemos en comunión con Dios, Él nos sigue mostrando, nos sigue ayudando, nos sigue guiando. La sabiduría se manifiesta en la vida y en Jesús tenemos la verdadera vida. Este es el Jesús a quien llamamos compañero en el camino. Qué importante es que en este tiempo difícil que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19, tengamos a ese Jesús que es compañero en el camino, que es maestro de la verdad, que es dador de la vida. Jesús viene a ser uno de nosotros para volverse camino y caminante a nuestro lado, porque así Él lo ha elegido, caminar a nuestro lado, amándonos, entendiéndonos, guiándonos, perdonándonos. Y así nuestra vida se llena de significado. Jesús es la verdad hecha carne para mostrarnos la verdad. Jesús es vida entregada a la muerte para que podamos vivir en Él. Y en esta noche podemos preguntarnos, ¿cómo ha de manifestarse esto en nuestras vidas? La vida es un camino en el cual a cada paso se nos ofrecen alternativas entre las que tenemos que escoger. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hay dos caminos, que hay dos alternativas? ¿Cómo discernimos lo que verdaderamente nos conviene? Así que todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones. Si decimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, debemos estar en comunión con Él para poder decidir entre dos caminos en cualquier momento de la vida. Si Jesucristo nos acompaña, Él nos ayudará a descubrir cuál es el camino que debemos seguir. El camino apropiado es el que Él nos va a guiar porque Él mismo es el camino. Y cuando nos preguntamos cómo hemos de ver la realidad, cómo podemos interpretarla y evaluarla, Jesucristo mismo apunta hacia la respuesta correcta, porque Él mismo es la verdad. Cuando en algún momento dado, en medio de la crisis que a veces podamos atravesar como seres humanos, ahora mismo la crisis que estamos atravesando a través, ¿verdad?, de esta pandemia, de tanta muerte, de tanta enfermedad, cuando en algún momento usted pueda dudar acerca del sentido de la vida, cuando parezca que la vida se acaba, Jesucristo será la vida que nos llevará hacia adelante, hacia la verdadera vida. Jesús nos invita a la confianza. No se turbe vuestro corazón. Esto nos recuerda el famoso poema de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Qué hermosa palabra en medio de este tiempo que tanto necesitamos.
Recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que esta palabra comienza con una invitación a la confianza de parte de Jesús. No se turbe vuestro corazón. Él también nos invita a creer. Cuando comenzó esta palabra, el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El Señor no nos quiere que estemos angustiados. El Señor nos quiere que tengamos confianza, porque Él está con nosotros, porque Él es el que nos muestra el camino, la verdad y la vida, porque Él mismo es el camino. Y en esta noche, como resumen, al terminar nuestras lecciones sobre la sabiduría, tal como la vemos en Jesús, vemos que el propio Jesús nos da 3 imágenes acerca de quién es Él: camino, verdad y vida. Esas 3 imágenes son 3 dimensiones de la sabiduría, según hemos venido estudiándola. No son 3 realidades separadas. Cada una de ellas involucra a las otras 2. Andar por el camino es tener la verdad y la vida. Quien tiene a Jesús sabe cuál es el camino, sabe cuál es la verdad y tiene verdadera vida. Vivir plenamente solo se alcanza siguiendo el camino y aceptando la verdad. Ser sabio o sabia requiere las mismas 3 cosas. Andar de un modo diferente. Creer en Jesucristo y vivir creyendo y confiando en sus promesas. Jesús le dijo a sus discípulos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y se lo dijo en un momento difícil. Jesús sabía que se encaminaba a la muerte. Y sabía que en medio de ese camino difícil, uno de ellos le traicionaría y otro le negaría. Y Él le dice a sus discípulos que no se turben. A pesar de todo eso, Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Hoy hay muchas cosas que pueden traernos turbación. Nos preocupa no solo a la iglesia, sino el país en que vivimos. Momentos de corrupción, vemos abusos en muchas esferas en medio de abusos y violencia intrafamiliar. Vemos muchos problemas entre gente que amamos. Hemos experimentado dificultades económicas y hay muchas cosas, ¿verdad?, que han pasado en este último tiempo. Y aún en medio de todo, el Señor nos dice que no se turbe nuestro corazón. Y luego más adelante en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y la paz del Señor, esa paz que se da en medio de momentos difíciles, es la que el Señor quiere que tú experimentes en esta noche. Y terminamos orando. Cuando algo nos turba, cuando no sabemos qué camino seguir, cuando tenemos dudas acerca de algo de la vida misma, recuérdanos, Señor, que tú eres el camino a seguir, que tú eres la verdad en quien creer y que tú eres la vida que esperamos. Mediante tu Santo Espíritu, muéstranos ese camino, confírmanos esa verdad, danos esa vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si en esta noche tú no has recibido en tu corazón al Señor Jesús, ábrele la puerta de tu corazón y dile en esta noche, Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por ti. Hoy te recibo en mi corazón. Perdóname, límpiame. Gracias por salvarme. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y las próximas actividades, queremos, ¿verdad?, que tú nos acompañes este domingo, el 26 de julio. A las 10 de la mañana tenemos nuestro culto de adoración, predicación y santa cena. Dirige nuestra hermana Maricel Cruz. El grupo de adoración tendrá las alabanzas y las alabanzas especiales estarán a cargo de las hermanas Amneris Morales y Lorian Torres de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Maná.
Predica nuestra hermana Marilis Monteorria, así que te invitamos a que nos sintonices a través de las redes sociales y de la página de Facebook ICDC San José o del canal de YouTube ICDC San José. Que el Señor te continúe bendiciendo.